Dios les bendiga, iglesia. Así les pido que se pongan de pie, amén. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana, al libro de Apocalipsis, capítulo 20, del 11 al 15, amén. Amén. Cuando lo tengan, bendigan con un amén, por favor. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Ya afinamos las voces con las alabanzas, así que vamos a decir la palabra con poder y autoridad. Amén. La palabra de esta mañana el 11 lo leen mis hermanos de mi lado derecho, el 12 izquierdo y así, y el 15 lo leemos todos juntos. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi un gran trono blanco, que estaba sentado en él, delante del cual vivieron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Amén. Mis hermanos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en este libro, según sus obras. Amén. Mis hermanos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Amén. Mis hermanos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Todos juntos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Amén. En esta mañana vamos a orar. Amén. Hermano Adam, ¿me podría ayudar a bajar mi atril negro para acá, por favor? Oremos, hermanos. Amado Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, como dice tu palabra, que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. En esta mañana, Señor, tú conoces cada vida, cada corazón, cada pensamiento, Señor, cada dificultad, cada necesidad, Señor. Dice tu palabra que echemos todas nuestras cargas sobre ti, Señor Jesús, para que nosotros no carguemos nada, Señor. En esta hora quitamos, Señor, toda interrupción, Señor, todo cansancio, toda pereza, la echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Llevamos, Señor, a la obediencia de Cristo, Señor, tu palabra en nuestras vidas, Señor, que sea en nuestros corazones viva en mi casa, amado Padre. En esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. En esta hora te damos gracias, amado Dios. En esta hora, Señor, ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, Señor, que sea en nuestras vidas, Señor, un fruto, una semilla que dé fruto en abundancia. En esta hora te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuestro tema de esta mañana, ¿sí me escuchan? Amén. Amén. Nuestro tema de esta mañana se llama la confesión. Acabamos de leer el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Hermana Pablo, ¿puede quitar, por favor? ¿Qué dice lo que acabamos de leer? Un valiente. ¿Se puede poner de pie? Habla sobre los que seamos juzgados por nuestras obras y los que hicieron el bien y el mal, y los que no se hallaron en el libro serán lanzados al lago del fuego. Amén. ¿Eso dice la palabra de Dios, hermanos? Amén. El 11, ¿qué dice? Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual, amén. ¿Quién estaba sentado en el trono? Dios. Amén. En esta mañana nuestro tema se llama confesión. Todo lo que vamos a ver en esta mañana debemos
Así como entramos, no vamos a dejar que salgamos de la misma manera en como entramos. Que esto que hacemos cada domingo no sea monótono, que no sea de que voy a la iglesia, voy, pero no me llevo nada, no hay un cambio en mi vida. Que no sea así. Que de ahora en adelante nuestro propósito sea que en nuestras vidas haya un cambio. Amén. Dios viene por una iglesia que esté viva. Dios viene por una iglesia que esté despierta. No viene por una iglesia dormida. Viene por aquellos que anhelan su regreso. El viernes Dios nos compartía en el devocional acerca de la palabra. Algo que nos decía, la palabra Maranata, ¿qué significa? Maranata, Cristo viene. No les voy a hablar de lo que está pasando, ni de las guerras, nada de eso. Porque si leemos la palabra de Dios, en la palabra viene todo lo que va a pasar. Y Apocalipsis, lo que acabamos de leer, dice la palabra de Dios en el 15. ¿Lo podemos leer todos juntos, por favor? El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado. Amén. ¿Cuántos queremos estar, que nuestros nombres estén escritos en ese libro? Amén. Porque los que no van a estar escritos en ese libro, ¿qué pasará con ellos? Lanzados en el lago de fuego. Amén. Es una palabra fuerte, pero es necesaria para que en nuestras vidas y en nuestro corazón nos sacudan y nos digan, ¿dónde está? Tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo estamos viviendo hoy en día nuestra vida? Amén. Y por eso el tema de esta mañana se llama la confesión. Jesús vino por nosotros, vino a dar su vida, pero también en esta mañana lo tenemos como nuestro abogado. ¿Alguien me puede decir quién es un abogado? ¿Qué hace un abogado? Apela por ti, apela por tu situación, ¿verdad? Para que digas que eres inocente, para que pueda haber inocencia en las personas. Hay abogados que ayudan a las personas malas a decir que son inocentes, ¿cierto o falso? Y esos son muy buenos abogados, porque hacen de todo para que los malos digan que él no tiene la culpa. Jesús para nosotros es nuestro abogado. En esta mañana hay que reflexionar cómo nos encontramos. Con pecados, con faltas, con situaciones, con engaños, con mentiras. ¿Cómo nos encontramos en esta mañana? A veces nos sentimos de lo peor, sentimos que no merecemos nada de este mundo, sentimos que no merecemos salvación. En la semana hemos pecado de lo peor y hay veces que no nos queremos acercar a Dios ni a su presencia porque nos sentimos aislados de lo que merecemos. Pero en esta mañana yo te quiero decir que así como te encuentras, así como estás, tienes a un abogado. Pero para que el abogado nos ayude con todas esas pruebas y podamos ser inocentes, debemos de confesarle al abogado todo lo que hemos hecho. Amén. Nuestro abogado es Jesucristo. Amén. Y para que nosotros podamos obtener esa salvación, ese perdón, esa gracia, debemos de confesar todo al abogado que es Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta ahorita? Amén. Amén. Dice, el punto número 1 es la declaración y el reconocimiento. Para nosotros poder confesarnos necesitamos declarar lo que hemos hecho y confesar nuestros pecados. Ese es el primer punto, la declaración y la confesión. Amén. Son parte de la confesión de fe de un creyente. La confesión
y la declaración debe de ser parte diaria de nuestras vidas. Diariamente necesitamos ir con el Padre y decirle: Padre, en este día he pecado, he visto mal, ¿qué crees? Se me ha salido un chisme, te he faltado, he dicho una mala grosería. Necesitamos que en nuestras vidas continuamente podamos hacer la declaración y la confesión de nuestros pecados diariamente. Amén. Eso nos va a ayudar para que nosotros diariamente reconozcamos y creamos que Jesucristo, dice la palabra que todo lo que nosotros hacemos, Él lo ve. Antes de que nosotros digamos una palabra, Él ya lo sabe. Antes de que nosotros actuemos, Él ya lo sabe. Si tenemos necesidades, Él ya lo sabe. Pero para eso necesitamos declarar. Cuando hermanos, cuando ustedes van a una tienda y quieren comprar algo, llegan y se quedan así. Cuando no encuentran alguna cosa, van en el supermercado y van buscando algo, pero no lo encuentran, se quedan así. Acuden a una persona de ese lugar para que los ayude a encontrar lo que necesitan, ¿cierto? Y esa es una declaración de mis necesidades. Oiga, ¿dónde está la parte de farmacia? Está por ahí. Son declaraciones que tenemos que continuamente llevar en nuestras vidas. Si nosotros no hablamos, dice el Señor, yo estoy esperando a ver hasta cuándo me pides un cambio en tu vida. Yo estoy esperando hasta cuándo quieres ser libre. Yo estoy esperando hasta que tú me digas que te sane. Yo estoy esperando que tú me hables. Pero si no lo hacemos, nos vamos a quedar con esa imagen de entrar a un supermercado y quedarnos así. Y es lo que hoy en día nos hace falta en nuestras vidas. Esa declaración, esa necesidad y ese reconocimiento de que realmente necesitamos quien nos ayude. Amén. Y ese fue el punto número 1. Y vamos al libro de Salmos. Algún joven que se ponga de pie. Salmos 32:5. Amén. Alguien que lo pueda leer, un joven, sus hermanos que se creen jóvenes, que en el nombre de Jesús son jóvenes. A ver, con voz y autoridad. Amén. La palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. ¿Quién dijo ese salmo? David. Que dice: yo declararé mi pecado. Yo te confesaré mis rebeliones. Todo lo malo que he hecho, yo lo haré. ¿Alguien más que me acompaña? Proverbios 28:13, por favor. Otro joven, otra mujer joven. ¿13 qué? 28. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Ese es un buen texto que todos nos deberíamos de aprender. ¿Cómo dicen todos? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ya ven lo que dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cuántos tenemos esa necesidad de: Señor, no me llega esto, Señor, no me llega el otro? La palabra nos lo está diciendo: el que encubre sus pecados no prosperará. En ningún ámbito, ya sea físico, emocional, económicamente,
espiritualmente. ¿Saben? Lo que hace el pecado es que el pecado te achicopala. El pecado te hace chiquito. El pecado hace que te sientas excluido de lo que tú mereces. El pecado te pone como vallas, como que te vaya todo, te cubre de algo, de una mentira que a tu vida viene poco a poco y diciéndote: no eres suficiente, eres un pecador, eres alguien que ha hecho lo malo, no eres merecedor. Y eso hace que nuestras vidas no prosperen, espiritualmente no prospera, porque dejamos de orar, porque no leemos la palabra, porque no ayunamos. ¿Por qué? Porque, ay, Señor, es que soy pecador. Y tú no quieres ser un pecador, Señor. Pero no nos acordamos del abogado que tenemos, que te dice Jesucristo: yo morí por ti, yo di mi vida por ti, yo me llevé todos los pecados, todas las transgresiones en la cruz del Calvario. Cuando no llegamos con el abogado, seguimos en ese lugar oscuro que nos carcome nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Me acompaña alguien más a Primera de Juan 1:9, por favor? Primera de Juan 1:9. ¿Alguien más que se quiera poner de pie? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para Limpiarnos de toda maldad. limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros vamos a Él, nos limpia, nos lava, nos purifica. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que Él viene por una iglesia limpia, sin mancha. Pero dice la palabra, hermano, en esta mañana: si tus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. ¿por qué? Porque ¿quién nos limpia? Jesucristo. Jesucristo nos limpia, nos santifica, nos redime. Amén. Ese versículo de 1 Juan está muy bueno. El punto número 2. Santiago les advierte a los creyentes que confiesen sus pecados los unos a los otros y restauren la comunión. Vamos a Santiago 5:16, por favor. ¿Alguien más que se quiera poner de pie, por favor? Santiago 5:16. Confesaos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Santiago en esta parte le dice a la iglesia que confiesen sus pecados unos a otros. ¿Sabe qué? En la iglesia muchas veces no podemos hacer eso, porque tenemos la atadura, tanto a quien se lo confesamos, tanto al que lo confiesa. ¿Por qué? Porque tenemos ese temor de que si confesamos nuestro pecado, ya toda la iglesia en algún momento lo sabe. ¿Y qué pasa cuando sientes que tu pecado lo sabe alguien más? Hay humillación en tu corazón, hay tristeza, hay quebranto, hay juzgamiento. La iglesia, hemos escuchado que la iglesia es un lugar donde los santos alaban, donde no hay ningún pecador. Hermanos, si todos fuéramos santos, perfectos, puros y sin mancha, ya estaríamos en el cielo. Hubo un hombre en la palabra de Dios en Génesis que se llamó Enoc. ¿Y qué pasó con ese hombre?
entregó. Pero hermanos, tú y yo somos imperfectos, perfeccionados por un Dios vivo. Si es que nos dejamos guiar por Él. Entonces, en esta parte, Santiago le pide a la iglesia que confiesen sus pecados unos con otros para que se restaure, para que restaure la comunión. En esta parte no solamente es debemos de confesar primeramente nuestros pecados a aquel que no nos juzga, aquel que no hace chismes de tu pecado, aquel que si le confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado, aquel que se lo guarda y dice, hijo, eres perdonado. ¿Se acuerdan de la mujer cuando la encontraron en una situación de pecado y todos iban a apedrearla, verdad? La iban a matar, porque en ese tiempo para pagar el pecado era matar a esa persona. Entonces, imagínense a esta mujer arrastrándola y llevándola hacia Jesús y diciéndole, ¡has pecado! Porque muchas veces somos así. En vez de ayudar a nuestro prójimo, hacemos eso. Ya no tenemos esa confianza en la iglesia. Y todos nos creemos perfectos de decir, yo soy un santo, aleluya, gloria a Dios. Realmente no lo somos, hermanos, porque si lo fuéramos, ya nos hubiéramos ido. Y todos nos creemos igual que esos hombres, con esa autoridad de querer apedrear a los demás, de lastimarlos, de ofenderlos, de verlos feos, de hablar mal de ellos. Y estamos muy mal. Si eso en esos tiempos se hacía, hermano, es momento de que nosotros cambiemos ese pensamiento, esa ideología de decir, si estás hundido, te voy a hundir más. No, hermano, porque tu nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. Porque Jesús vino a levantar y a restaurar lo que estaba perdido. ¿Por qué tú y yo no lo podemos hacer? Si Él es el maestro, si Él nos enseña a levantar, a restaurar, a animar a los demás, ¿por qué tú y yo no lo hacemos? Entonces Santiago le dice a la iglesia que en la iglesia debe de haber esa comunión. Debe de haber ese dolor. Si vemos a alguien en pecado y te lo está confesando, ¿qué crees? Tú también llevas esa carga de orar por la persona. Y de pararte firme y decir, yo estoy aquí, te puedo ayudar. Porque si Jesucristo lo hizo por esa mujer, que le dijo a los hombres, el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. ¿Y tiraron piedras? No, porque todos estaban en pecado. Entonces Jesucristo, ¿qué le dice a la mujer? Ni yo mismo te juzgo, ¿verdad? Jesús le dice, yo no te juzgo. Vete y ya no peques más. Amén. Entonces es lo que debemos de hacer, ser como Jesucristo. Hermano, no te juzgo, pero no lo vuelvas a hacer. Estaré orando por ti, por tu necesidad. Estaré rogando al Padre por ti. En el cielo hay dos personas que están orando por nosotros, que lloran con gemidos y que ruegan por tu vida y por mi vida. ¿Alguien me puede decir quién son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo y el Espíritu Santo. En la palabra de Dios dice que la tierra clama, la tierra pide que se termine todo. La tierra ha sido corrompida, la humanidad, hemos acabado con este mundo. En el principio era un huerto, era un jardín, era lo más hermoso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, donde Adán y Eva vivían desnudos y no había en ellos
ese castigo, ese juzgamiento. Pero cuando entra el pecado, Adán y Eva que dicen, ay, estamos desnudos. ¿Y qué hicieron? Se fueron a esconder. Ya vieron lo que el pecado hace, que te vayas y que te escondas, que te apartes. Eso es lo que hace el pecado. Cuando Dios dice que va en el huerto y les dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Eva? ¿Dónde están? Dice la palabra que cuando ellos escucharon que Dios estaba en el huerto, tuvieron miedo y se escondieron. Dios les dice, ¿dónde estás? En ellos no había ese pecado, en ellos no había esa situación de tener temor, no había pena. Y cuando Adán y Eva le responden, Señor, vi que estoy desnudo y tuve miedo. Y Dios les dice, ¿quién te dijo que estás desnudo? Porque en ti no había pecado. En ti no había pecado. ¿Quién te hizo eso? Dios te dice en esta mañana, ¿quién te ha lastimado? ¿Por qué has permitido que el pecado entre en ti? ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos guiar por lo que nuestro ser, nuestra carne quiere. En la noche yo tenía otro tema y mis papás se fueron a dormir. Mi papá se sentó ahí al lado de mí y me dijo que si ya había terminado. Yo tenía otro tema y me senté en el sillón, en la sala, y vi que ya estaban durmiendo y algo dentro de mí me decía, no, tienes que cambiar el tema, tienes que cambiar el tema, empezando por ti. Y empecé a hacer el tema, por eso si me ven como que es porque mi tema es nuevo y es como algo que se tiene que hablar. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, que Dios les dice, ¿quién te ha enseñado que estás desnudo? Hermano, en esta mañana, ¿quién te ha dicho? ¿Quién te señala? El diablo. ¿Quién te avergüenza? ¿Quién te corrompe de la perfección que Dios ha hecho en ti? ¿Quién ha transgredido todo eso? ¿Cómo has permitido que hable el diablo a tu vida? Si el mayor, el Señor de señores que te redime día con día, dice que te ama, dice que te perfecciona, dice que te limpia, dice que te lava, dice que te purifica, ¿por qué le hacemos más caso a las voces del diablo que a lo que Dios dice a nosotros? Por eso Santiago nos dice a la iglesia que debemos de confesar nuestros pecados los unos a los otros. Amén. El punto número 3 es Jesús ofreció confesión de fe y sufrimiento y compromiso a Dios. Jesús ofreció confesión de fe y compromiso a Dios. Si Jesús lo hizo, que tú y yo no lo hagamos, es otra cosa. Vamos a Mateo 10, 32 al 33. Amén. Aleluya. Alguien que me lo pueda leer y otra persona. Lucas 12, 8. Mateo 10, 32 al 33. Amén. Y Lucas 12, 8, por favor. Amén. Amén. ¿Ya alguien tiene Mateo? Amén.
Adelante, por favor. Cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también me confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Al 33. Amén. El al 33, hermana, por favor. Mateo 10, del 32 al 33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también me negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Alguien que tenga Lucas? Por favor. Lucas 12, 8. Amén. Adelante. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Amén. Aquí nos habla acerca de Jesucristo. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios, la confesión es una parte necesaria de la reconciliación y la restauración. Lo contrario es la negación y la ofensa que conduce al aislamiento dentro de una relación. Amén. La confesión es una parte necesaria de la reconciliación. Para nosotros poder tener acceso otra vez al Padre, necesitamos a Jesucristo. Amén. En esta parte leemos también Apocalipsis, que dice, lo acabamos de leer, que es Apocalipsis 20, del 11 al 15. En el 12, por favor, que dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie, ¿ante quién? Ante Dios. Amén. Y los libros fueron abiertos, y otro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En esta parte dice que tú y yo vamos a entregar cuentas y vamos a tener libros, ¿verdad? Y eso es todo lo que hemos estado haciendo en esta tierra. En esa parte nos dice que todo lo que hemos hecho se está escribiendo. Van a decir, saquen el libro, un ejemplo, saquen el libro de Rubí. Tal día hizo esto, tal día hizo lo otro. Está anotado. Lo acabamos de leer. ¿O estoy mintiendo? No. Dice el libro de la vida. ¿Quién serán juzgados? Todos. Los grandes y pequeños. Amén. Todos vamos a estar ante Dios. Y todos los que hayan hecho la voluntad del Padre van a tener un abogado. Hermano, si tú has hecho lo malo, te has arrepentido, y cuando llegue ese día, va a estar tu libro. Todo lo malo que has hecho va a estar ahí. Pero tú ya con tu abogado ya te deberías de haber rendido, habrías de haber dicho todo lo malo que has hecho. Y tu abogado va a abogar por ti ante Dios. Amén. Porque lo acabamos de leer, ¿verdad? En Mateo y en Lucas lo acabamos de leer. Tu abogado va a estar ahí y con Dios va a estar. Y va a decir, sí, yo ya pagué todo por él. Yo ya me llevé sus pecados. Es que hizo esto. Sí, ya me lo confesó y ya lo perdoné. Hizo lo otro también. Es que ha sido, sí, también. Porque tenemos que confesar y declarar todo lo que hemos hecho ante Jesucristo.
y Él rogará al Padre, y Él abogará por nosotros delante del Padre. Amén. Por eso es necesario que confesemos todas nuestras maldades, nuestras iniquidades con Jesucristo, para que en ese tiempo pueda también abogar por nosotros. Amén. Entonces, ¿es muy necesaria la confesión, hermanos? Sí. Amén. Amén. La confesión hace que nosotros seamos libres de toda atadura, libres de malos pensamientos, libres de todo engaño, de toda mentira, de toda iniquidad. La confesión te hace libre. Amén. Entonces ese es el punto número 3. Amén. Si están despiertos hoy. Amén. Dice, la palabra confesión significa declaración, resumen de acciones realizadas. La confesión es algo que tú declaras de todo lo que has hecho. Son declaraciones, resumen de las acciones realizadas. Ese es el significado de la confesión. El significado bíblico de la confesión significa reconocimiento de los pecados. La confesión implica reconocer que has cometido un pecado, una falta contra Dios o contra otros. Amén. Eso significa la confesión. Tú y yo estamos llamados a decir lo mismo que Dios, de Dios sobre el pecado. Tú y yo estamos llamados a decir lo mismo que Dios sobre el pecado y a verlo como Él lo ve. Dios, ¿cómo ve el pecado? Como algo sucio, algo corrupto, algo que no está dentro de. Dice la palabra de Dios que Dios no puede habitar en un lugar donde está sucio. Porque Dios es santo. Amén. Porque Dios es luz. El pecado es obscuridad. El pecado es engaño. Y Dios no. Dios es vida. Dios es verdad. Dios es fortaleza. Dios es santo, puro y sin mancha. Y Él no puede habitar en lugares oscuros. Es como un ejemplo, si tuviéramos un vaso y Dios nos llena, al vaso le ponemos agua clara, limpia para poder tomar. El pecado es un líquido negro, como un veneno. Si lo pones en el vaso con agua, ¿qué le pasa a ese vaso? Con agua. Se contamina y te lo vas a poder tomar. Así es el pecado en nuestras vidas. Y Dios no puede habitar en ese lugar. ¿Qué necesitamos hacer para que vuelva a tener buena agua? Confesarnos, lavarnos, limpiarnos. Podemos hacer lo siguiente. Ya que todo lo que había en ese vaso limpio se llenó de corrupción, de todo lo malo, podemos tirar ese agua y decirle: Señor, vuélveme a llenar de ti. Límpiame, lávame, purifícame. Y Dios nos vuelve a restaurar, nos limpia, nos lava y nos vuelve a llenar con agua limpia. Ahora depende de ti y de mí que ese agua no se vuelva a ensuciar. Porque Dios no se va a poder tomar de lo que hay en ti. Amén. Ese es un ejemplo. Tú y yo debemos de ver el pecado como Dios lo ve, algo impuro. Si hay pecado en ti, reconoce que hay algo impuro. Y dile: Señor, hay algo impuro en mí, límpiame, lávame. Y Dios lo va a poder hacer, porque ya estamos declarando que necesitamos su ayuda, que necesitamos su restauración. Él lo va a poder hacer. Amén. Amén. Dice la siguiente palabra: Dios,
Pastor, ¿me puede ayudar a leerlo, por favor? Y Romanos 3, del 21 al 24. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Como dice esa parte que fuimos gratuitamente, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente. Tú y yo somos justificados gratuitamente. Si no queremos recibir ese regalo, ya depende de ti. Pero gratuitamente tenemos entrada. Gratuitamente podemos limpiarnos. Porque Jesucristo nos lo dio todo. Amén. Vamos al siguiente, que es igual Romanos 10, del 9 al 10. Amén. ¿Alguien más que lo tenga, por favor? Ya casi acabó. Si alguien se pone de pie, acabamos más rápido. Amén. Romanos 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. 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 Que si creyeres en tu corazón y confesares con tus labios, ¿qué serás? Salvo. Hoy creemos en la salvación de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Eso es parte de la confesión. Y vamos a terminar con unas, si tienen donde anotarlos, dice, la primera: no rechaces la superioridad de Cristo. Y eso lo vamos a ver en Hebreos 1, del 1 al 4. A ver. María, papá, ¿me podrías ayudar, por favor? Hebreos 1, del 1 al 4. Dice: no rechaces la superioridad de Cristo. Hebreos 1, del 1 al 4, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que él. Amén. Leemos todos el 3, por favor. ¿Es la palabra de Dios? El cual, siendo el creador de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra. amén, dice esa parte, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra del Padre. Amén. Y por eso dice: no rechaces la superioridad de Cristo. Amén. El siguiente es: no descuides tu salvación. Y lo
vamos a Hebreos 3 del 7 al 15. Aleluya. Amén. ¿Me podrías ayudar a leerlo? Por favor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por tanto, somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cómo dice lo último? que se dice, Otra vez. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Amén. Tenemos la palabra: no endurezcamos el corazón. Amén. El siguiente, ese punto fue: no rechaces a Cristo. Amén. El siguiente es: no dejes de entrar en el reposo de Cristo. Y vamos a Hebreos 4, 11 al 13. Hermana Sabi, ¿me puede ayudar, por favor? Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Leemos el anterior todos juntos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Amén. Gracias, hermana Sandra. Ese punto era el 4. Amén. Que dice: no dejes entrar en el reposo de Cristo. Amén. El siguiente, ya casi acabo, no rechaces la gracia de Dios. Hebreos 12, del 14 al 17. ¿Alguien más que diga yo lo leo? Amén. Hebreos 12, del 14 al 17. No rechaces la gracia de Dios. Amén. Entre más me ayudan, más nos vamos rápido, hermano. Amén. Del 14 al 17. Amén. Seguid las
No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ese punto es: no rechaces la gracia de Dios. Como Esaú. Ya ven que en esa parte dice que hay una raíz que nos contamina. Una raíz de pecado que contamina. Amén. Vamos al siguiente, que dice: no rechaces la voz celestial. Y vamos a Hebreos 12, del 25 al 29. Mamá, ¿me podrías ayudar, por favor? No rechaces la voz celestial. Mirad que no desechéis al diablo, porque si no escaparon aquellos que desecharon ante los que estaban en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde el cielo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora conmovió diciendo: aún una vez, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inmovibles. Así que, si vivimos nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumido. Tenemos el anterior todas juntas, que dice: así que recibieron nosotros un reino inconmovible, que tengamos gratitud mediante ella, sirvamos agradándole con temor y reverencia. Temor y reverencia. Amén. Entonces ese fue: no rechaces la voz celestial. Ahora sí vamos a terminar, que dice: no peques voluntariamente. Todos lo vamos a leer, Hebreos 10, del 26 al 31. Dice: no peques voluntariamente. Hebreos 10, del 26 al 31. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. A ver, un valiente, uno, y ya, el último ya lo leemos todos. Y todavía me falta uno y ya. Uno y ya basta. ¿Alguien más que me quiera ayudar a leer eso? Por si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la cual sangre del pacto, el cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¿El 31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ya ven, es necesaria la confesión para no caer en manos de un Dios vivo. Amén. Ahora, si todos juntos nos ponemos de pie y vamos a Apocalipsis 7. Ahora sí, hermanos, de lo último. Apocalipsis 7, del 9 al 17. ¿Estamos listos? Amén. Todos lo vemos a una sola voz. Dice la palabra de Dios: después de eso miré
que van a ser arrebatados de la gran tribulación. Hermanos, es necesario confesarnos, y no tanto con las personas. Primeramente hagámoslo con Dios. Amén. Esta es la palabra de esta mañana para mi vida, para sus vidas, y que Dios siga hablando a nuestros corazones, que sea una palabra que arda en lo más profundo de nosotros, pero que salga a la luz para que resplandezca. Amén. Amén. Y en esta hora vamos a orar. Si Dios habló tu vida, si Dios tocó tu corazón, si te quieres venir a rendir acá, entrégale todo. Así como entraste, que no salgas. Hermano, que no te dé vergüenza, que no te dé pena. Al contrario, acabamos de leer, aquellos que están que realmente quieren lavar sus vestiduras, que realmente quieren ser salvos, que realmente quieren la gracia, dice el Padre, necesito que realmente entres, que realmente lo hagas, porque yo haré el cambio.